Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a abordar la primera parte de un tema el tema es las autoridades del Sistema Nacional Financiero. Esta es la primera parte del tema que voy a hacer en este video porque es un tema largo, es un tema extenso y que si se los doy bueno, si se los explico en un solo video va a ser muy largo, muy engorroso. Entonces, por eso es que se va a dividir en dos partes, así como Crepúsculo, así como Harry Potter, todo esto, o a ver que si no me cobran por hacerle difusión, pero bueno, vamos a dividirlo en dos partes, parte uno, parte 2. Esta es la parte uno y vamos a empezar con esta explicación de lo que son las autoridades del Sistema Nacional Financiero y para empezar, pues evidentemente les tengo que explicar qué demonios, qué diantres es el Sistema Nacional Financiero. Así que bueno, una pequeña introducción, un pequeño contexto. ¿Qué es el Sistema Nacional Financiero? El Sistema Nacional Financiero es el conjunto de autoridades, entidades financieras y usuarios de servicios financieros que permiten el flujo de capital dentro de un estado determinado. Todos los países del mundo, todos los estados tienen un sistema nacional financiero porque todos van teniendo estas autoridades, estas entidades, estos usuarios que hacen que el dinero esté fluyendo y que esté corriendo en todos lados. Vamos a ver el caso concreto del Estado mexicano. Cada estado va a tener su propio sistema nacional financiero y cada estado tendrá sus propias autoridades que regulan, supervisan y mantienen una vigilancia del sistema nacional financiero. En este caso hablamos de una disciplina jurídica que sería el derecho financiero o también podríamos llamarlo derecho bancario, que forma parte del ámbito del derecho privado. Es decir, permitimos que haya la libre voluntad de las partes, que haya esta libertad de que cada quien decide pues dónde pone su lana, pero todo esto está dado en un esquema, todo esto está dado en un contexto de una regulación otorgada por el Estado. Todo esto se da dentro del contexto de un determinado marco normativo, tal y como por ejemplo ocurre con la economía. La economía se desarrolla por sí misma, pero regulada por o establecida dentro de un marco normativo de un Estado. Ahora, vamos a empezar ya propiamente con el tema. ¿Quiénes son las autoridades que están dentro del Sistema Nacional Financiero? ¿Quiénes son las autoridades que van a vigilar que el Sistema Nacional Financiero esté operando, que el dinero esté fluyendo y que se mantenga estable, básicamente? La primera autoridad que tenemos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una dependencia del Poder Ejecutivo, forma parte de lo que llamamos la Administración Pública Centralizada. ¿Por qué de la Administración Pública Centralizada? Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depende directamente del presidente de la República, de la presidenta de la República. Su titular es nombrado libremente por la presidenta o por el presidente y al final del día le responden al titular del Ejecutivo y siguen todas las reglas que sigue la Administración Pública Centralizada. La función principal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a ver, vamos por partes. Yo creo que esta es una muy buena técnica de enseñanza. ¿Qué es la hacienda? Bueno, hacienda no es esa cosa que se imaginan ustedes que la hacienda de Querétaro y ese tipo, los edificios bonitos donde hacen bodas. La hacienda en términos concretos y en términos originarios se refiere básicamente al lugar en donde se administran el dinero, donde se llevan a cabo las finanzas. Entonces, la Secretaría de Hacienda es la entidad del Poder Ejecutivo que va a ver todas las cuestiones de las finanzas nacionales, del flujo del flujo de capital dentro del Estado, de cómo sale, de cómo entra, de cómo se va desenvolviendo. Crédito público. El crédito es básicamente un préstamo. Es básicamente, no un préstamo, pero es una obligación, un deber. Entonces, crédito público, la Secretaría de Hacienda también ve cuestiones de las deudas, las obligaciones financieras que tiene el Estado mexicano. Básicamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Tesorería de México. Es donde va todo el dinero, es donde vemos los dineros y donde está la parte más importante que pues es en las finanzas nacionales, que está toda la cuestión muy importante económica. Ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si me lo preguntan, es de las secretarías más poderosas en México y su participación en el Sistema Nacional Financiero tiene que ver con las siguientes facultades, con las siguientes responsabilidades. Primero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de planear y coordinar al sistema financiero. Es decir, todo esto que les digo de que el Sistema Nacional Financiero se tiene que dar libremente, cada quien decide dónde pone su lana y todo esto,
pues eso se va a dar, pero todo va a estar regulado, va a estar dentro de un marco normativo, que esto lo va a establecer la Secretaría de Hacienda. Ella va a planear, va a decir, a ver, el Sistema Nacional Financiero va a operar de esta manera, esto se va a permitir, esto no se va a permitir. Lo planea y a la vez lo coordina, es decir, va uniendo a las pautas, va uniendo a los engranajes para que todo el aparato funcione. Muy importante. La Secretaría de Hacienda también tiene como facultad emitir disposiciones generales, es decir, disposiciones que aplican a todas las personas dentro del Sistema Nacional Financiero y tiene facultad de interpretar las normas, pero siempre y únicamente para fines administrativos. Recuerden que el poder del Estado encargado de la interpretación de la norma es el Poder Judicial, pero para interpretar normas con efectos administrativos meramente, la Secretaría de Hacienda lo puede hacer. Por ejemplo, si una circular dice que tal cosa, bueno, si es para efectos administrativos, la Secretaría de Hacienda lo puede interpretar, no hay ningún problema. También la Secretaría de Hacienda tiene facultad para autorizar y o concesionar la constitución y operación de entidades financieras. Es decir, la Secretaría de Hacienda es la que da el visto bueno o la que permite que entidades financieras se constituyan y estén operando dentro del Sistema Nacional Financiero. ¿Por qué? Porque, bueno, la Secretaría de Hacienda es la que va a verificar que sean entidades financieras serias, que cumplan con los requisitos de ley, que cumplan con las normas establecidas. Entonces es la que ella va a decir, ok, si cumples, estás en regla, vas a operar bien, estás operando bien, pues vas, adelante. También vas a tener como facultad la supervisión de entidades financieras y también va a aplicar sanciones en caso de que no se estén cumpliendo las normas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público viene a hacer algo así casi como el referee del Sistema Nacional Financiero. Viene a decir, a ver, necesito que estén cumpliendo y en caso de que yo me dé cuenta de que alguien no esté cumpliendo, le pueda aplicar sanciones. Supervisión es estar vigilando que cumplas con lo que la norma te establece. Y entonces la Secretaría de Hacienda puede permitirte constituirte y operar, pero también te va a supervisar y en caso de que no estés en regla, en caso de que no estés cumpliendo con las reglas del juego, con el marco normativo que ya se nos ha establecido, la Secretaría de Hacienda te puede aplicar sanciones. Y finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa dentro de las comisiones nacionales supervisoras que más adelante vamos a ver y en donde se va a poder ver más claro cómo la Secretaría de Hacienda tiene incidencia, tiene participación dentro de estos órganos desconcentrados. ¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda? Es muy compleja, pero aquí les doy un pequeño resumen. En primer lugar, pues tenemos al secretario o la secretaria de Hacienda, que es el principal titular de la Secretaría de Hacienda. Después tenemos al subsecretario o a la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. A la par de la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la UIF. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera. La Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público acá tiene a su cargo, tiene a su mando tres unidades: la unidad de banca, valores y ahorro, la unidad de banca y desarrollo y la unidad de seguros, pensiones y seguridad social. Por otro lado, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene a su cargo la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros y la UIF es básicamente encargada de estar verificando, bueno, no verificando, la UIF es ese órgano de la Secretaría de Hacienda que nos va a permitir hacer labores de inteligencia, es decir, de recabar información a nivel financiero para detectar irregularidades, para detectar patrones, para detectar probables conductas ilícitas. Es casi que el Sherlock Holmes de la Secretaría de Hacienda. Entonces, créanme que si hay alguien a quien le tenemos miedo en México es a la UIF. De hecho, yo ya les he dicho muchas veces a muchas personas, antes había con el antiguo régimen de los años 70, había una presión por el voto, ahora ya no hay presión por el voto, pero tenemos a la UIF. Pero bueno, a la par de estos órganos de la Subsecretaría, de la Procuraduría y de la UIF, vamos a tener a las comisiones nacionales supervisoras, que son órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda, que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Las vamos a ver posteriormente. Y como parte, no tal cual, pero parte de la Secretaría de Hacienda que lo maneja, está el CIARA, que es el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad. Ahí va a tenerlo a su mando o a su operación. Esto es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es básicamente la cabeza del Sistema Nacional Financiero. Después pasamos a otra autoridad que es el Banco de México. De esto ya hemos platicado en otros videos. El Banco de México es un órgano constitucional autónomo porque tiene su nacimiento, surge a partir de un artículo constitucional
que le da vida y lo reconoce como autónomo, que es el artículo 28 constitucional, que nos dice que habrá un banco central, que es el Banco de México, encargado de mantener la estabilidad de la moneda nacional y de dirigir la política monetaria, es decir, hacer que la moneda nacional, que en nuestro caso es el peso mexicano, esté estable, que pueda funcionar, que pueda operar. También tiene a su cargo otras cuestiones como nivelar la inflación, este, dirigir o mantener la política monetaria a través de la masa circulante y básicamente velar porque la moneda nacional esté estable, se fortalezca y pues esto se traduzca en un buen sistema económico. El Banco de México, ¿por qué participa dentro del Sistema Nacional Financiero? Ah, bueno, porque como es el encargado de mantener estable la moneda y es el encargado de determinar qué va a pasar con esta moneda, pues recordarán ustedes que el Sistema Nacional Financiero permite el flujo correcto de la moneda, el flujo correcto de capital. Y resulta que el dinero, el capital se traduce en la moneda. Entonces, Banco de México, sin lugar a dudas, tiene que tener participación para que, pues, el Sistema Nacional Financiero tenga algo con que operar, tenga material, tenga capital, tenga lana que pueda estar fluyendo. El Banco de México, ¿cómo se va a integrar? Se integra con una junta de gobierno compuesta por un gobernador o gobernadora y cuatro subgobernadores. ¿Cómo se escogen? Se escogen de manera escalonada, básicamente. El gobernador o gobernadora es propuesto por el presidente de la República y es ratificado por el Senado, o la presidenta de la República es ratificado por el Senado, y los cuatro subgobernadores se van eligiendo de manera escalonada, es decir, tenemos a el gobernador, gobernadora y cuatro subgobernadores, ¿no? Aquí está este subgobernador, se va a los 2 años y llega uno nuevo. Está una subgobernadora, se va a los 2 años y llega una nueva. Está este subgobernador, se va a los 2 años y llega uno nuevo. Está esta subgobernadora, se va a los 2 años y llega uno nuevo. Está el gobernador, se va y llega uno nuevo. O sea, es de manera escalonada a efectos de preservar precisamente esta cuestión de la autonomía, que pueda tomar libremente sus decisiones, libre de poderes. El Banco de México no pertenece a ningún poder, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Aunque el presidente y el Senado participen en la designación de sus principales dirigentes, ellos tienen autonomía, pueden tomar libremente sus decisiones, administrarse ellos mismos y en realidad es el único organismo constitucional autónomo que puede hacerse de recursos por su propia cuenta a partir de los títulos que va lanzando en el mercado y a partir de su propia participación en tanto que es un banco. Entonces, Banco de México. Ahora, ¿cuáles son sus facultades? Lleva la política monetaria, que es lo que les digo, mantiene estabilidad en la moneda nacional, que es el peso mexicano, y a su vez lo fortalece mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, que no se devalúe, que no se deprecie, emite disposiciones del Banco de México, por ejemplo, a veces reduce o baja las tasas de interés, se me fue el nombre, las tasas de interés, también ay, ¿cómo se llama? El mínimo de oro que tiene que tener, la reserva, perdón, las reservas es la palabra, sube o baja el nivel de reservas que los bancos tienen que tener para efectos de darle estabilidad a la moneda, también preserva la cuestión de la inflación, en fin, a eso se dedica el Banco de México. Estas cuestiones están abordadas específicamente en un video en el canal, ahí lo pueden ver, si mal no estoy, es política monetaria. Eh, Creo que también tengo una del Banco de México, no recuerdo, pero pues bueno, aquí está. También el Banco de México opera como el acreditante de última instancia, es decir, en caso de que ya nadie tenga, pues básicamente ni en dónde caerse, pues entra el Banco de México. De las reservas del Banco de México son delicadísimas y no cualquiera, y en realidad hay muchos candados para que los gobiernos no estén tentados a tocar estas reservas, sobre todo porque nos deprecian la moneda. También supervisa e impone sanciones específicamente a las entidades que son bancos y está a cargo del sistema de pagos en el país. Ese es el Banco de México. Pasamos a la siguiente autoridad, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La Comisión Nacional Bancaria de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene cuatro facultades primordiales: autorización, regulación, supervisión y sanción de las entidades financieras. Autorización, les permite constituirse, les permite que existan. Regulación, les da marcos normativos que tienen que seguir para un correcto funcionamiento, para una correcta operación dentro del Sistema Nacional Financiero. Supervisión, los vigila, está corroborando que estos marcos normativos las entidades financieras los estén cumpliendo, que los estén acatando.
Sanción, en caso de que detecte que alguien se está pasando de lanza, le impone una sanción para que alinear la conducta y para que pues, se aplaque básicamente. Regula, autoriza, regula, supervisa y sanciona a todas las entidades financieras, con excepción de las afianzadoras, las aseguradoras, las AFORES y las CIEFORES. Esas son materias de otros órganos desconcentrados que vamos a ver. Entonces, BBVA, Santander, todos esos bancos famosos, lo que llamamos la banca múltiple, la banca que está de acceso al público y que cobra por sus servicios, toda esa está supervisada, regulada, autorizada y puede ser sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora, ¿cómo se integra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Tiene una junta de gobierno que está presidida por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tenemos dos vicepresidentes que son designados por el presidente de la comisión y tenemos 10 vocales, los cuales van a ser de la siguiente manera su integración. De los 10 vocales, 5 son designados por la Secretaría de Hacienda, 3 por el Banco de México, uno por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y uno por la CONSAR. Y cada uno de ellos pues tiene un suplente. Ahora, eso es en cuanto a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El representante legal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y quien puede ejercer todas las facultades de la comisión es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es el personaje, el sujeto que más poder tiene al interior del órgano y puede delegar sus funciones hacia otros personajes, hacia otros sujetos, como directores, subdirectores, directores generales, etcétera. Tenemos en ese sentido una presidencia, 10 vicepresidencias, director general de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y de la presidencia dependen directamente tres direcciones generales. Esta es la integración de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que como les digo, busca autorizar, regular, supervisar y sancionar a las entidades financieras, siempre y cuando no sean aseguradoras y afianzadoras y afores y ciefores. Esto me lleva a la siguiente autoridad que precisamente es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la famosa CONSAR. La CONSAR es otro órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de supervisar y regular a las AFORES, CIEFORES y al propio sistema de ahorro para el retiro. Hagan de cuenta que en México anteriormente te podías jubilar. ¿Qué es esto? Acabas tu periodo de vida laboral, básicamente, o sea, no te mueres, pero ya llegas a la edad que en la materia, que la ley del trabajo establece que es la edad para que te puedas ir, y antes el Estado te aportaba tu dinero, que era básicamente te pago tu salario, pero sin que trabajes ya, una jubilación. Pero resulta que este esquema fue muy pesado para el Estado porque había que pagar mucho dinero, había que invertir mucho capital. Entonces transicionamos a un nuevo modelo en el cual cada trabajador, mediante un esquema tripartita, en donde el trabajador aporta, su patrón aporta y el Estado aporta, generan un guardadito, generan un ahorro en algo que es una cuenta individual. Cada trabajador tiene una cuenta individual en donde se van almacenando los ahorros que se van generando para que cuando llegue la edad de retiro, el trabajador tenga el recurso ahorrado y pueda disponer de él para vivir lo que le reste de vida. Es decir, ahora el gobierno ya no te da ni un centavo. O sea, te aporta, te ayuda a generar tu guardadito, pero el Estado ya no te mantiene, el Estado ya no te da dinero, sino que tú de lo que logres ahorrar mientras fue tu vida laboral, pues de eso vas a vivir. En ese sentido, se diseñó un modelo para que lo que los trabajadores tienen ahorrado en sus cuentas individuales pudiera crecer más, no sea tan poquito. Y en ese sentido surgieron dos entidades financieras, las AFORES y las CIEFORES. Las AFORES son las administradoras de fondos para el retiro, que su función es precisamente administrar estas cuentas individuales para que pues ir guardando el dinerito y lo administrando y lo generando su ahorro al trabajador. Pero además de esto se crearon las CIEFORES, que son sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Las AFORES tienen las cuentas individuales de los trabajadores, administran los recursos, van generando los guardaditos, pero las CIEFORES toman los recursos de las cuentas individuales y los invierten en el Sistema Nacional Financiero. Los invierten para que les generen rendimiento, les generen ganancias y así entonces lo que se tiene en la cuenta individual del trabajador sea mucho más por estos intereses, por estos rendimientos que le genera el invertir su dinero. Una inversión conlleva riesgo, sí, pero si una inversión se sale bien, se ejecuta bien, genera intereses, genera remuneraciones, genera beneficios. Entonces lo que se busca es que con este modelo
haya entidades financieras que administran las cuentas individuales, que tengan las cuentas individuales y haya por otro lado entidades que tomen este recurso, lo inviertan y le generen rendimientos, le generen ganancias, beneficios a las cuentas individuales de los trabajadores para que cuando terminen su vida laboral se retiren con el ahorro que tenían, con el ahorro que hicieron a lo largo de su vida laboral, más todos los intereses que le generó invertir ese recurso. Y el que regula, supervisa y está a cargo de absolutamente toda esta dinámica es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta se va a integrar de la siguiente manera. Tiene una junta de gobierno que es presidida por el secretario de Hacienda y Crédito Público y la van a conformar el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario o secretaria de Trabajo y Previsión Social, el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el director general del IMSS, el director general del ISSSTE, el director general del Infonavit, el presidente, la presidenta de la CONSAR, el vicepresidente de la CONSAR, un representante de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, un representante de la CROC, un representante de la CROM y un representante de la CONCAMIN, que son cámaras, que son, sí, cámaras, cuerpos que representan a los obreros, a los trabajadores y a los, básicamente al sector trabajador, al sector laboral. ¿Por qué está integrada así la Junta de Gobierno? Porque aquí no solamente es la cuestión bancaria, no solamente la cuestión del Sistema Nacional Financiero, sino también está la cuestión de trabajo y de seguridad social, porque estamos hablando de el ingreso de los trabajadores y el ahorro que están generando los trabajadores. Por eso la integración de la Junta de Gobierno, de la Comisión, de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es tan diversa por el tipo de personas que tiene, por el tipo de personas y el tipo de temas que está trabajando. Y finalmente tenemos a la última autoridad de esta primera parte, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se encarga de supervisar y regular a las afianzadoras y aseguradoras, que son entidades financieras que se encargan de proporcionar recursos para respaldar las obligaciones de las personas. Estas son muy fáciles de entender. Aseguradoras es básicamente la que te proporciona un seguro para que en caso de alguna cuestión haya un dinero que te respalde. Lo ven ustedes, seguro de auto, seguro de vivienda, seguro ante desastres naturales. Significa que ante cualquier eventualidad que pudiera surgirte a un imprevisto, un riesgo, una amenaza, hay una cantidad económica, hay un dinero del que vas a poder disponer que te va a respaldar y que posteriormente tú vas a tener que cubrir como una obligación aparte, pero que en el momento te salva, digamos. Esas son las aseguradoras y las afianzadoras son las que respaldan el cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, yo me obligué por 1 millón de pesos, a lo mejor no tengo para pagar, pero pido a una afianzadora que me avale, que me certifique básicamente, y entonces ella va a responder por la obligación que a lo mejor yo no llego a cumplir. Entonces, afianzadoras, aseguradoras responden y son suplentes de obligaciones y de cuestiones económicas que son obligadas o que están de por medio. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene también una junta de gobierno que es conformada por el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 3 vicepresidentes, 4 vocales de la Secretaría de Hacienda, un vocal del Banco de México, un vocal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un vocal de la CONSAR y 2 vocales independientes. En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tenemos a un presidente, 4 vicepresidentes y direcciones generales. Resumen del video, de esta primera parte de quiénes son las autoridades del Sistema Nacional Financiero. Primero tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a las comisiones nacionales supervisoras que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si quieren investigar más del tema, si les interesa más, les dejo estas fuentes que son muy completas, son muy buenas todas y cada una de ellas para que profundicen, vean su naturaleza jurídica, qué marco normativo les aplican. Yo traté de resumirlo. Y bueno, esta es la primera parte. Esperen a la segunda parte, vayan a verla para que terminen de entender el tema. Y bueno, pues sin más por el momento, hasta aquí llegará esta primera parte, este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.